¿Lo logró? Y lo logró. Néstor Esteves, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Tan así que advertí al equipo, digo, no vayan a ganar antes, hay que jugar los 7 completito para que ese gran final, obteniendo la corona 22, coincida justamente con unas horas antes de mi participación en Camino al Sol. Eso fue todo. Eso Te fue un cumplieron asunto muy bien. estratégicamente organizado. Ahora, y fíjense una cosa, somos así como triunfadores y celebramos, pero oigan hasta dónde llega nuestra condescendencia. Fíjese que Rey y yo andamos así con un azulito tenue hoy. ¿Se dan Sí, cuenta? porque nos gusta sentirnos así, identificados un poquitito con la emocionalidad del otro. Exactamente, es Sí, sí, eso. sí. Es ese Balance, como buen balance, yo estoy sentada en un espacio amarillo, a pesar de no ser aguilucha. Mira qué Exacto, balance. eso es balance. eso es así, eso es así. Ahora, las águilas son las águilas. Vamos a darle, ya le dieron. Néstor, te tengo una pregunta temprano. A ver. ¿Lo salvas o lo dejas morir? Wow, eso es un alto compromiso, ¿eh? Solo piénsalo por ti. Y cuando digo por ti, no estoy diciendo solo por Rey. No, no, por ti que estás conectado con nosotros también por cualquier plataforma. Si a ti te delegan ese tipo de responsabilidad, ¿lo salvas o lo dejas morir? ¿Mm? Qué altísimo compromiso. Y es más, para que entendamos mejor a dónde nos lleva ese compromiso, vámonos allá, vámonos al origen, a un lugar que se llama líquido amniótico. Vámonos Uy, hasta uy, ese uy. lugar. Ujú. Cuentan, yo no lo recuerdo muy bien, parece que hace mucho rato que pasé por ahí, pero cuentan los especialistas que cuando se está rodeado de líquido amniótico, es como donde mejor se puede estar. No hay manera de estar mejor que ahí, Es que eso es como una porque piscina así climatizada. no solo piscina climatizada, sino eso tiene room service también. Es decir, tú no tienes ni que pedir lo que necesitas. Adivinan lo que tú necesitas y te lo llevan hasta ese lugar. Cuando estás ahí, insisto, es imposible, y hay que decirlo de una vez, hay que usar ese término extremo, imposible estar en mejor lugar que cuando se está rodeado del líquido amniótico. Ahí pasamos un buen tiempo, normalmente 9 meses, y después de salir de ahí, nos encontramos entonces ante una nueva realidad. Y esa nueva realidad nos conecta con quien aportó el vientre para que estuviésemos en líquido amniótico. Y ese proceso para que podamos ir adaptándonos a la nueva realidad, entonces implica una especial conexión con ese ser humano, es decir, con nuestra madre. Y esa especial conexión tiene que ver con amamantar. Es decir, ese ser humano nos sigue alimentando. Ujú. Comenzamos entonces a conocer ese mundo exterior, vamos a llamarle, enfocado desde el punto de vista del vientre primero. Entonces ya llegamos a ese exterior. Dio a luz, es la expresión en alusión a la madre. La madre dio a luz, porque ese ser humano ya salió de donde estaba guardadito a ese espacio abierto en donde se puede apreciar la luz. Pero insisto, se aprecia la luz en conexión con ese ser humano que te amamanta. Ese amamantar, cuentan los especialistas que estoy citando, nos enseña a amar, nos enseña a tener un sentimiento muy especial por alguien y comenzamos sintiendo ese sentimiento sumamente especial por ese ser que nos amamanta. Después entonces ya comenzamos a recibir influencias de otras personas y recibiendo esas influencias, ese sentimiento especial para con alguien puede entonces estar dirigido a otras personas. ¿Se dan cuenta qué proceso más interesante este que voy planteando, queriendo buscar explicación a la pregunta de Rey que todavía no hemos podido responder? Así, ¿lo salvas o lo dejas morir?
Y es que llega un momento sumamente interesante que se pone a la par con esta pregunta que ha formulado Rey para ayudarnos no solo a responderla, sino a entender lo importante de poder ofrecer esa respuesta. Suele ocurrir relativamente poco tiempo después de que aprendemos a hablar, porque hay una primera etapa en la cual comenzamos como a escuchar, pero no somos capaces de emular, ni siquiera de imitar o de reproducir de manera parecida eso que escuchamos. Por algo muy simpático, se cuenta que nuestra cavidad bucal está completamente llena por nuestra lengua. Y como está llena por la lengua, no podemos entonces vocalizar, no podemos tampoco articular para hablar con claridad. Eso es lo que explica que en esa primera etapa de bebés, lo que hacemos es gorjear. Vamos intentando reproducir eso que escuchamos, pero como está casi completamente llena por la lengua, solo sale el gorjeo. Hasta que algún día se zafa algo que suena como ma, opa, ese día hay fiesta en la casa. Sí, hay fiesta. Y hay incluso esa rivalidad tipo Águila y Licey, sí, dependiendo de si dijo primero Si ma. dijo primero mamá o dijo primero papá. Sí. Exactamente, se da ese tipo, no rivalidad, ese tipo de pugna, podemos decir de wow, me dijo papá, o la madre dijo mamá. Pero bueno, así entonces comenzamos y logramos ya después articular algunas palabras. Y ese articular palabras nos va adentrando en aquel mundo que en un primer momento era como muy raro. Y como uno se lo va encontrando raro, llega el momento de los por qué. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y cuando se recibe la respuesta a ese por qué, viene otra vez otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que en ese momento queremos descubrir el mundo entero. En ese momento queremos llegar hasta el fondo de las cosas. En ese momento queremos llegar hasta la verdad. Con esto quiero conectar lo que se ha puesto como título a nuestra intervención de hoy. ¿Lo salvas o lo dejas morir? Estoy hablando del niño interno, estoy hablando de la niña interna. Ese niño interno o de esa niña interna que en aquella etapa hacía que ante todo preguntáramos. Y preguntáramos ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se cuenta, dicen los especialistas, que comenzamos a preguntarnos cuando caemos en la cuenta de que tenemos manos. En ese momento comenzamos a preguntarnos, pero no formulamos las preguntas porque en ese momento todavía no hablamos. Cuando reparamos en que tenemos manos, comenzamos a aprender tocando, poniendo las manos. Es así como vamos aprendiendo. Entonces, las respuestas las buscamos a partir de esa primera pregunta. La primera pregunta es, ¿y qué hago con esto? En alusión a las manos. Y como esa pregunta no recibe una respuesta inmediata, yo, como ser inquieto, bebé, o tú, como ser inquieto, bebé, inmediatamente sale a buscar esa respuesta, tocando. Eso es previo a aquella cadena de porqués, sí, que caracteriza en ese momento de inquietud. Entonces, justo eso es lo que quiero motivar. Quiero motivarlo a partir de una pregunta. Es decir, tu niño interno, tu niña interna, ¿se mantiene con vida? ¿Tú la mantienes o lo mantienes con vida o tú lo dejas que se muera? ¿Cómo dejar que se muera el niño interno? Dejando de preguntarse, dejando de inquietarse. No tener ya más curiosidad. Exacto, perder la curiosidad, eso es dejar morir al niño interno. Ahora, tener esa curiosidad, querer saber, preguntarse por qué. Y si no por qué, sencillamente hacerse preguntas. El por qué te lleva a encontrar, ¿sí?
cuando te preguntas, cuando te haces esa pregunta. Pero no tiene que ser exclusivamente por qué lo que nos preguntemos. Sencillamente preguntarnos. Porque cuando preguntamos, no solo estamos esperando una respuesta, no, nuestro cerebro se inquieta. Y si nuestro cerebro se inquieta, entonces pensamos. Vaya verbo, pensar. El verbo que nos hace diferentes a los denominados animales irracionales. Es decir, ¿por qué? Porque esos animales no entran en razón. ¿Y por qué no entran en razón? Porque no piensan. Pensar es un privilegio exclusivo de los seres humanos. Esto de pensar hace mucho tiempo que atormenta, hace mucho tiempo que llama la atención, hace mucho tiempo que inquieta. Me tomé el trabajo de recopilar, bueno, es mucho el material que hay al respecto, pero quise recopilar con un orden más o menos cronológico con respecto Buena suerte. Y me encontré con Cicerón. Era un escritor, un orador y político romano. Él vivió antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué planteaba Cicerón con respecto a pensar? Decía Cicerón, pensar es como vivir dos veces. Ya de ahí podemos sacar rápidamente dos conclusiones. Una primera conclusión es que se exponía Cicerón sobre una ventaja de pensar. Y la segunda se desprende de la primera. Es decir, evidentemente, había personas en aquel tiempo que no pensaban. Y como no pensaban, Cicerón se buscó ese modo de motivar que personas pensaran. Otro antes de Cristo que se refirió a este tema de pensar fue Aristóteles. Un poco se adelantaba a aquello de Baltasar Gracián con el arte de la prudencia. Decía Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Es decir, ya en aquel momento, eso era después de Cicerón, cuando teníamos a Aristóteles, en aquel momento se marcaba una diferencia entre quien sabía y quien no sabía, que no por casualidad coincidía con quien pensaba o con quien no pensaba. Es decir, cómo se comporta el sabio ante el pensamiento. Sí, es decir, ese es el hilo conductor, el tema de pensar. Pero ¿qué ocurre? No solo por la parte de Grecia, que un poco se considera como cuna de lo que llamamos el pensamiento occidental. No, por el lejano oriente también. Confucio, que había sido muchísimo antes que Cicerón, que Aristóteles y que todo este despliegue griego. Se habla de unos 5.000 años antes de Cristo. Entonces, Confucio ya se había referido al tema. ¿Qué planteaba Confucio con respecto a este tema que hoy abordamos? Con este título de si lo salvas o lo dejas morir, refiriéndonos al niño interno, pero conectando con el ejercicio de pensar y cómo hacernos preguntas, y pensar nos ayuda a mantener con vida a ese niño interno. Decía Confucio, aprender sin pensar no sirve de nada, es inútil. Ahora, pensar sin aprender es peligroso. Es decir, ya acá vamos agregando un poco más. No solo se trata de pensar, se trata de pensar para aprender, porque cuando aprendemos, entonces entendemos. Y cuando aprendemos y entendemos, significa, y ya antes hemos hablado eso acá en el programa, cuando hemos hablado del conocimiento, de la formación, cómo ha de ayudarnos a entender en un primer momento, sí, debe ayudarnos a ser y también a hacer. Pero bueno, no vamos a repetir lo que ya dijimos en aquella ocasión, solo nos limitamos a recordarlo. Por eso, por la importancia y la relación entre el pensar y el aprender. Pero bueno, vengamos un poco más recientemente y hablemos de uno más o menos simultáneo de Cristóbal Colón. Estoy hablando de Leonardo da Vinci.
¿Qué planteó Leonardo con respecto al pensar? Decía Leonardo, estoy hablando de este pintor, escultor, inventor, bueno, una de las figuras más prominentes de esa etapa conocida como el Renacimiento, y llamado Renacimiento por el renacer de las ideas, ¿sí? Del resultado del pensamiento. Decía Leonardo da Vinci, quien poco piensa se equivoca mucho. Dicho de otro modo, si te decides a mantener vivo el niño interior, preguntándote y pensando, entonces te equivocarás menos. Es posible que casi dejes de equivocarte. Y bueno, para completar esta línea, esta lista cuasi cronológica de planteamientos con respecto al pensar, me detengo en Francia con René Descartes, como prefieren que suenen los francófonos. Decía Descartes, pienso, luego existo. Dicho de otro modo, hasta que no piense es como si no existiera. Conectando todos estos planteamientos que tienen que ver con el pensar y ese pensar con el entender y ese entender con el aprender, pero manteniendo siempre presente que hay que seguir buscando porque nunca se llega a la verdad absoluta. En consecuencia, eso por un lado, de nunca llegar a la verdad absoluta, y por el otro, que todo va cambiando, lo cual contribuye con lo primero de no llegar a la verdad absoluta. Seguir buscando, seguir preguntándose, es el modo entonces de mantener ese niño interior. Y ese seguir preguntándose para entender, sí, quiero conectarlo con el tema trabajado fundamentalmente por Daniel Goleman, que es lo que se conoce como la inteligencia emocional. Esta etapa que estamos viviendo, esta etapa de pandemia, nos ha de conectar con qué tal está nuestra inteligencia emocional por esas cosas que estamos leyendo en la prensa, que nos encontramos en diversos medios que son difundidas, relacionadas con el comportamiento de mucha gente, independientemente del nivel académico, del título que tenga, independientemente de eso, nos encontramos con unos comportamientos que dejan mucho que desear, sí, de quien quiere, bueno, el uso de la mascarilla, del tema del distanciamiento, de estas celebraciones multitudinarias, de quien se esconde para hacer algo y de repente es descubierto que estaba en una fiesta sin guardar nada del protocolo recomendado. Es decir, todas estas manifestaciones de no pensar, de no analizar, de no preguntarse, de no conectar el pensamiento con lo que hacemos. Eso es un modo de actuar irracionalmente. Y no decimos que los irracionales son aquellos animales, aquellos inferiores, aquellos que no piensan. Y esto no tiene nada que ver con tu nivel académico. Absolutamente. Que esas son de las cosas que es bueno llamar la atención al respecto. Pensar. Esta invitación que nos estás haciendo hoy, Néstor, a pensar, el pensamiento crítico, lo hemos hablado aquí en Camino al Sol de diferentes maneras y con varios especialistas, pero es la invitación y me parece muy, muy oportuno que lo hagas. ¿Lo salvas o lo dejas morir? A ese niño inquieto, preguntón, que cuestiona. Y sí, hay corrientes de la psicología que dicen, quita de tu vocabulario la pregunta ¿por qué? Y no, al contrario, si esa es la pregunta natural de todo ser humano. Si tú quitas el por qué y la quieres sustituir por otra figura, ya estás matando algo de esa curiosidad. Pregunta cómo surja, pregunta cómo te salga. Lo importante de todo esto es el cuestionamiento, que esté ahí. Inquiétate podría ser la principal recomendación. Muévete. Ante cada situación, pregúntalo. Sí, busca, hurga, intenta saber, intenta entender. Porque si entiendes, porque si sabes y porque si a eso agregas la emoción, entonces lograrás inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es entender. Inteligente es la calidad de quien intelige. ¿Qué es inteligir? Es eso, es entender.
es desmenuzar, es quitar el halo de misterio que algo tiene. Para quitando ese halo de misterio, entonces, oh, pero es así. Entonces, como que se enciende el bombillito, como decimos. Encenderse el bombillito es eso, es lograr acercarse a la iluminación. Y cuando te acercas a la iluminación, entonces logras grandeza. Grandeza porque entiendes. Y si entiendes y aplicas razón en tu modo de proceder, entonces harás lo atinado. Si tomas en cuenta, y por eso comencé el comentario con esta figura del paso del líquido amniótico al paso de conectar el mundo y comenzar a verlo a través de quien te amamanta. Entonces, después, dependiendo de los valores con los que seas formado, entonces tú logras eso, ver en el otro la imagen tuya. Y al revés, verte en el otro. Eso va a ayudar entonces a que entendamos, y una cosa, un aspecto muy importante a entender es que tú eres el demás de los demás. Bueno, decía Alberto Cortés en un tema, en una canción que tituló así, Los demás de los demás. Eso va a ayudar entonces a que nos entendamos y entendiéndonos lograremos entonces avanzar con equilibrio. Un poco es como la intención, que pensemos, que mantengamos vivo ese niño interior para que de ese modo seamos personas que permanentemente estamos buscando. Esa es una cultura camino al sol, porque si vamos camino al sol, vamos camino a la luz y yendo camino a la luz logramos entender mejor. Néstor Esteves, Néstor, muchísimas gracias. Nuestros niños interiores te dan las gracias por el tema del día de hoy. Para ustedes solo dejas morir. Muy buen tema, muy buen tema. Un inmenso abrazo. Recuerden, @Néstor Esteves, ahí nos encontramos y seguimos un poco preguntándonos y respondiéndonos para entendernos. Así es. Linda jornada. Te